Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando sobre novedades que trajeron los médicos que pudieron asistir al Congreso ECTRIMS. Es un congreso que se hace todos los años en Europa y que tiene que ver con, digamos, lo que comparten son novedades respecto de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. En esta charla en particular vamos a hablar de NMO y MOGAD. Y tenemos a dos médicos neurólogos, tenemos a Mariano Marrodán, que es médico neurólogo de FLENI, y Berenice Silva, médica neuróloga del Hospital Italiano y del Hospital Ramos Mejía. Muchas gracias a los dos por estar. Mariano, creo que es la primera charla que tenemos con vos, así que como siempre decimos es la primera, pero esperemos que haya muchas más. Y aprovecho también para decirles un poquito para organizarnos, si les parece que a medida que haya preguntas, las vayan anotando en el chat. Aquellos que están conectados a través de Facebook también las escriban en el chat, que yo las comparto en así al final de las dos disertaciones podemos compartir un poquito las preguntas entre todos y responderlas. Así que muchas gracias a los dos y bueno, y los dejo ya. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. La verdad, un placer estar acá. Gracias, Joana, por la invitación. Muy contenta de compartir esta charla con Mariano de Fleming, un gran colega, también experto en enfermedades desmielinizantes. Así que bueno, voy a empezar hablando un poco sobre las novedades de este año que hubo en relación a la neuromielitis óptica y el MOGAD. Hace poco tuvimos la suerte de poder viajar con Mariano y con otros colegas a este congreso que se llama Congreso ECTRIMS, como ven ahí, pero que además nucleó la Asociación ECTRIMS, es la Asociación Europea que se encarga de la investigación y el desarrollo y la educación médica de neurólogos que nos dedicamos tanto a la esclerosis múltiple como a la neuromielitis óptica, como el MOGAD. Pero también es una asociación americana. Y este año el Congreso se celebró en Europa, pero también nucleó a la asociación no solo europea, sino la americana. Así que realmente fue un congreso muy importante para nosotros. Este congreso se realizó en Milán y como para darles algunos números, fíjense, 9.000 participantes. Entre ellos hay médicos neurólogos, pero también hay personal, digamos, de apoyo médico como kinesiólogos, psicólogos, o sea, que reúne a 9.000 personas, pero que son todas las personas que intervienen en el cuidado, digamos, de los pacientes con esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y MOGAD. De 110 países, y fíjense que más de 1.500 trabajos de investigación, o sea, fíjense la gran cantidad de trabajos que se presentaron, ¿no? Y esto se realizó en octubre en Milán, en Italia. Cuando hablamos de enfermedades desmielinizantes, hablamos de lo que es la esclerosis múltiple por un lado, y por otro lado lo que es las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica y el MOGAD. Y voy a explicar un poco las diferencias primero. ¿Qué se llama espectro de neuromielitis óptica? Antes, al espectro de neuromielitis óptica la pueden encontrar en otros lugares como enfermedades de Vick. ¿Y por qué es un espectro? Porque abarca una serie de signos y síntomas neurológicos que son causados por la desmielinización, ¿no? Que es la pérdida de la vaina de mielina en ciertas regiones del cerebro y de la médula espinal. Y esta desmielinización, esta pérdida de la vaina de mielina, a veces puede ser causada por un trastorno que sea más bien primario de esa vaina de la mielina o de otras células como por ejemplo los astrocitos que interactúan con la vaina de la mielina, con los oligodendrocitos que forman la vaina de la mielina. O sea que puede ser diversas causas y eso es lo que va a determinar las diversas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas enfermedades? En estas enfermedades autoinmunes, tanto esclerosis múltiple como neuromielitis óptica como MOGAD, lo que pasa es que el sistema inmune, que es aquello que tiene como función de defendernos contra agentes extraños, bacterias, virus, hongos que generan infecciones, se equivocan y lo que hacen es atacar a nuestro propio cuerpo como si fuera algo extraño y provocar una enfermedad autoinmune. Y específicamente en estas enfermedades se ataca al sistema nervioso central, a distintas partes del sistema nervioso central que forman el cerebro y la médula. Entonces,
Cuando ataca, el sistema inmune se equivoca y ataca a la mielina, que es la vaina que rodea los nervios, estamos ante una enfermedad que hoy llamamos MOGAD, que antes estuvimos muchos años estudiándola y no le poníamos un nombre hasta que se describieron que la existencia de estos anticuerpos anti-MOG, que son la parte del sistema inmune que ataca la vaina mielina, y hoy ya le podemos poner un nombre y un apellido, que es enfermedad por anticuerpos anti-MOG o MOGAD. Y luego también podemos tener otra situación en la cual el sistema inmune se equivoca y forma estos anticuerpos antiacuaporina 4 que van a atacar a los astrocitos, que son de alguna manera unas células que van a cuidar a la mielina, entonces también van a terminar provocando esta desmielinización. Aquí estaríamos hablando entonces de la neuromielitis óptica. Entonces los síntomas, como dijimos, van a ser bastante parecidos en las distintas enfermedades y van a variar según la zona del sistema nervioso que sea atacada por el sistema inmune, ¿no? Pueden tener trastornos visuales, como, que es lo que comúnmente quizás los neurólogos llamamos neuritis óptica, se inflama la vaina del nervio óptico. Puede haber trastornos sensitivos y trastornos motores, en cualquiera de las tres enfermedades, en la esclerosis múltiple o en la neuromielitis óptica o en el MOGAD. Y pueden aparecer en forma de brotes o recaídas que aparecen. ¿Qué es un brote o recaída? Un conjunto de síntomas neurológicos que aparecen de forma brusca, que duran más digamos, de 24 horas, que no ceden así de forma constante y que en general la duración es variable. Nosotros siempre tomamos como un mínimo de 24 a 48 horas. En general puede durar unas 2 o 3 semanas o un mes, tener un pico y después los síntomas se empiezan a recuperar. Es importante diferenciarlo, digamos, de lo que no es un brote, que es cuando un síntoma es intermitente, dura unos segundos y se va, eso no es un brote. El síntoma tiene que ser constante, durar de forma constante más de 24 horas y además a lo largo del día ir como incrementándose, siendo que cada vez, digamos, si supongamos que tenemos un trastorno visual, se va acentuando con el tiempo, se va agravando con las horas. ¿Qué diferencias tienen las enfermedades del espectro NMO y MOGAD en relación a la esclerosis múltiple? Y bueno, que en estas enfermedades, tanto en la NMO como el MOGAD, no existen las formas progresivas. Ustedes recuerden que en la esclerosis múltiple puede existir esta situación que son las formas progresivas en donde uno no tiene un síntoma que le aparece de golpe, sino que son síntomas neurológicos que van apareciendo muy lentamente, que se van sumando y que además no tienen recuperación. Siguen esta pendiente que ven acá en este gráfico que está a la derecha, se van sumando, sumando, sumando y no se recuperan. Esas son las formas progresivas. Esto no ocurre ni en la neuromielitis óptica ni en el MOGAD. Cuando aparece un síntoma, aparece de forma brusca en forma de brote, sí o sí. Eh, Además, las lesiones en el cerebro y en la médula tienen características diferentes, ¿sí? En las lesiones, por ejemplo, en la médula son mucho más extensas, en la NMO y el MOGAD, a diferencia de la esclerosis múltiple. Y ojo, porque hay que saber diferenciarlas bien a las enfermedades, porque hay algunos tratamientos para la esclerosis múltiple que pueden incluso empeorar los síntomas de una neuromielitis óptica si uno se confunde de enfermedades. Por eso a veces tardamos mucho en hacer un diagnóstico, pero preferimos ser muy precisos. Eh, Algo que quiero aclarar es que ninguna de estas enfermedades puede transformarse una en otra. O sea, la esclerosis múltiple no se puede transformar en NMO, la NMO no se puede transformar en MOGAD, y viceversa, digamos. No es que una enfermedad se puede transformar en otra, sino que una vez que uno tiene esa enfermedad, es esa enfermedad la que queda. El inicio a más edad, por ejemplo, el espectro NMO se inicia a una edad un poco más tardía, y en el caso del MOGAD, por ejemplo, también vamos a ver más adelante que explico, también se ve mucho en niños, ¿sí? Y estas enfermedades de las que hoy vamos a hablar en el MO y MOGAD son de muy baja frecuencia y prevalencia, por eso es más frecuente la esclerosis múltiple. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neuromielitis óptica? Bueno, por un lado, por manifestaciones clínicas, que esto que yo les decía, la neuritis óptica, que uno siente la visión borrosa, la mielitis, que siente los brazos o las piernas con falta de fuerza o sensibilidad, lo que se llama síndrome del área postrema, que son náuseas o vómitos que aparecen y son persistentes y uno hace un tratamiento digamos, típico de náuseas y vómitos, como por ejemplo dar fármacos para las náuseas y los vómitos que se dan habitualmente cuando uno se descompone y vemos que no ceden y no encontramos otra causa, no es un paciente que digamos que tiene un cuadro gastrointestinal y sin embargo vemos que hay náuseas y vómitos persistentes.
el síndrome diencefálico, que pueden ser algunos trastornos del sueño, por ejemplo, además de otras cosas más, o el síndrome cerebral, que aparezca alguna parte del cuerpo dormida o con falta de fuerza. Después está la resonancia, también vamos a necesitar de la resonancia para el diagnóstico. Vamos a ver esas manchitas blancas, que son las áreas que están afectadas, los anticuerpos antiacuaporina 4, y acá sí remarcar que existe la neuromielitis óptica que le llamamos seropositiva, que es cuando esos anticuerpos son positivos, pero también existe la situación de la neuromielitis óptica seronegativa, que es cuando los anticuerpos son negativos, ¿sí? Y después, a veces, no en todos los casos, se necesita hacer el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es esa punción que se hace en la espalda, se saca un líquido y se analiza. ¿Qué novedades hubo en cuanto a la neuromielitis óptica en este congreso? Bueno, hubo varias novedades. Estas enfermedades, tanto neuromielitis óptica como MOGAD, son enfermedades relativamente nuevas, ¿no? Hace poco que se descubrieron, porque hace poco que se descubrieron los anticuerpos aquaporina 4 y los anticuerpos anti-MOG. Entonces vamos a ver que de repente quizás las novedades que nosotros les vamos a dar ahora son cosas que a lo mejor uno piensa, uy, esto no se sabía, y no, y quizás no se sabía, son cosas como datos quizás muy básicos, pero no se sabían justamente porque son enfermedades que se descubrieron recientemente. Un estudio que se mostró es, por ejemplo, un estudio alemán que juntó una gran cantidad de pacientes, algo que es difícil a veces para hacer investigación sobre esto de lograr, porque por la baja frecuencia de estas enfermedades, en donde estudió a aquellas personas que tenían neuromielitis óptica de el inicio tardío, que es cuando inician la enfermedad teniendo más de 50 años, o la de inicio temprano, y las comparó ambas poblaciones. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, en personas mayores de 50 años que debutan su enfermedad después de los 50 años con neuromielitis óptica, tenían más frecuentemente mielitis como síntoma de debut, o sea, la inflamación de la médula, que puede dar trastornos motores o sensitivos de brazos o piernas, o también puede dar trastornos esfinterianos, y que además había una menor recuperación cuando aparecía un brote. Digamos, de difícil recuperación. Cuando, por ejemplo, un estudio que reunió una gran cantidad de pacientes, que bueno, en los países orientales estas enfermedades son un poco más frecuentes que en el resto del mundo, en donde fueron estudiando qué pasaba con las características de esta enfermedad en distintas edades de inicio y si había diferencias entre los hombres y las mujeres en la forma de presentación de la enfermedad y en los brotes. Entonces, lo que encontraron es que el pico de las recaídas o brotes en las mujeres era entre los 30 y los 39 años, en los hombres era un poco más tardío. Y a su vez, en los hombres, el riesgo de recaída fue disminuyendo con la edad. En las mujeres en edad fértil lo que se encontró era que se comparaba a ver cómo respondían a los tratamientos y lo que se encontró es que en las mujeres más jóvenes había una menor respuesta a los tratamientos y había que cambiar más seguido de tratamientos en la neuromielitis óptica. Es decir, que había como una mayor refractariedad, le decimos nosotros, a los tratamientos, porque a pesar de estar tratados las personas seguían teniendo más brotes. Y bueno, esto se plantea que probablemente pueda ser por el efecto de las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, que se debe en la neuromielitis óptica, que a veces juegan un poco en contra y hacen que la enfermedad evolucione con más brotes. Y esto, de hecho, nosotros lo vemos en el embarazo, por ejemplo. Las mujeres con neuromielitis óptica que quedan embarazadas, en el embarazo suele empeorar la enfermedad o aparecer más cantidad de recaídas. Y esto es absolutamente inverso a la esclerosis múltiple, en donde en el embarazo, al contrario, el embarazo tiene como un efecto protector y lo que hace es generar un menor riesgo a padecer brotes, ¿no? En la neuromielitis óptica es al revés, hay un mayor riesgo y se cree que tiene que ver con los estrógenos y bueno, y justo en este trabajo donde incluyeron muchos pacientes, vieron que además las mujeres en edad fértil, no estando embarazadas, respondían menos a los tratamientos. Ahora tenemos esta otra enfermedad que es el MOGAD, la enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOG, que es una enfermedad más se descubrió hace muy poco tiempo porque estos anticuerpos anti-MOG se describieron hace muy poco que los cuerpos se sacaron, se llama
¿Soy yo o se está trabando un poquito? Eso te iba a Eh, preguntar, Joana, si eras, de hecho te estaba escribiendo un WhatsApp ahora. Si, Sí. ¿Pere, estás? Bere, se sí, te estoy trabó un acá. poquito. Ah, bueno. ¿Qué sería a partir de... Estabas diciendo lo Estabas de, contando que los anticuerpos se conocen hace no tanto tiempo. Ah, perfecto. Entonces estaba en lo esta de Mogad, diapositiva. explicando claro. Eso. Bárbaro, bueno, gracias. Sí, no, yo veía bien, pero entonces capaz debo ser yo la que tiene mala conexión. Estaba explicando entonces que el MOGAD es una enfermedad para nosotros, para los neurólogos, nueva, porque estos anticuerpos anti-MOG se encontraron y se descubrieron hace muy poco tiempo. Y entonces sabemos muy poco de la enfermedad. Y que es una enfermedad en la que lo que se afecta son los oligodendrocitos, que son unas células que están en el cerebro y en la médula espinal y que lo que hacen es formar la vaina de mielina. Y estos anticuerpos van directamente a atacar, digamos, a la vaina de mielina. Y esta enfermedad suele aparecer en dos momentos, tanto en los niños como en los adultos. Y es más, es mucho más frecuente en niños a cantidad que nosotros neurólogos de adultos Estás vemos trabada de vuelta. Llegaste hasta niños. a A ver, Tal vez si apagás la seguí cámara, Bere. como, sí. Paula. A ver, a ver, se quedó ahí frisada. Se Esperamos, desconectó. me parece. Esperamos un cachito. Sí, pero en definitiva, la enfermedad por anticuerpos anti-MOG es una enfermedad, como decía Bere, que se describió hace poco, ¿no? Los anticuerpos, primero vinieron estos pacientes que parecían neuromielitis óptica, pero tenían anticuerpos negativos, especialmente chicos, que era algo un poco no esperado. Y cuando aparecen los anticuerpos, bueno, aparece esta entidad, ¿no? Que básicamente son un 25% más o menos de aquellos pacientes que son neuromielitis ópticas cero negativas. Como decía Berenice, son cero negativas para los anticuerpos anti-AQP4. Es decir, un paciente que parece una neuromielitis óptica que tiene anti-AQP4 negativo y cuando le estudiamos los anticuerpos anti-MOG, un 25% de esos pacientes pueden ser positivos y eso tiene implicancias tanto pronósticas como terapéuticas. Por eso es importante tratar de distinguir esas patologías. Ahí ¿Estás, estoy. Bere? Sí, ahí estoy. Genial. Básicamente yo tomé un segundito la posta y lo que les conté es que es una enfermedad que conocemos hace poco, que trayendo esto que vos habías dicho de las neuromielitis ópticas cero negativas, un porcentaje son positivas para estos anticuerpos y que es importante distinguirlas porque tiene implicancias pronósticas y terapéuticas. Sí, tal cual, como vos decías, ese fue, digamos, el camino en el cual la fuimos descubriendo, ¿no? Viendo que había pacientes que tenían neuromielitis óptica y no tenían anticuerpos a acuaporina 4 y se los estudió y se les encontró este anticuerpo, que es el antimog. Bueno, perdón, tengo una muy mala conexión, evidentemente, debe ser por la tormenta, porque acá está lloviendo muchísimo. Les decía entonces que en los niños es más frecuente que en los adultos y a veces de esto aprendemos mucho de los neuropediatras nosotros. Y además en los niños se manifiesta diferente a los adultos esta enfermedad. En los niños suele dar más problemas que nosotros le llamamos encefalitis o que le llamamos ADEM, en donde la persona los niños que lo sufren tienen algún trastorno en la conciencia o problemas de memoria, es decir, tiene como una forma de presentarse diferente porque afecta más como al cerebro. En cambio, en los adultos
afecta diferente esta enfermedad. Suele afectar más al nervio óptico o a la médula. Entonces las manifestaciones clínicas son diferentes en general, ¿no? Entonces suelen haber más problemas visuales o problemas, digamos, en los brazos o en las piernas, motores o sensitivos. Y algunas de las novedades que se vieron en este congreso fueron, por ejemplo, estos trabajos. Hubo un trabajo de Inglaterra que incluyó 113 casos, lo cual es muchísimo, es un montón, porque fíjense que esta es una enfermedad nueva, además, y no en todos los países del mundo encima podemos hacer estos antimog. Entonces, es difícil a veces hasta diagnosticarlo, ¿no? Y en este trabajo de los 113 casos de Inglaterra, lo que hicieron fue estudiar los criterios diagnósticos. Es tan nueva la enfermedad que recién el año pasado los neurólogos tuvimos la posibilidad de tener específicos cuáles eran los criterios para diagnosticar. Entonces, muchos de nosotros íbamos, los neurólogos, un poco para atrás con pacientes que daban como neuromielitis óptica cero y decíamos, bueno, a ver qué pasa si a esas personas que le decíamos que tenían neuromielitis óptica cero negativas, y qué pasa si no es un MOGAD, ¿no? Con los nuevos, ahora que tenemos los criterios, ¿no? Como haciendo una revisión histórica. Y lo que vieron acá en este caso, teniendo ya. Bere, te perdimos de vuelta. La perdimos. A ver si se puede conectar desde el teléfono. Ahí estaba en la Bien. última diapositiva, así ya Ok, dale. eh, termino, así ya salimos de este problema de la conexión. Lo que les decía entonces que fue el primer trabajo en donde se aplicaron estos criterios nuevos en una población. Y lo que se encontró es que por suerte los criterios son buenos, que muy pocas personas quedaron, digamos, sin estar bajo ningún diagnóstico, ¿no? O sea que están bien armados los criterios. Un poco, nosotros le llamamos validación de que los criterios, ¿no? La verdad que fueron útiles. Y después hubo otro estudio también en el cual se estudió también esto del inicio tardío. Así como vimos el inicio tardío en la NMO, también se estudió el inicio tardío en el MOGAD. O sea, ¿qué pasa cuando esto inicia en mayores de 50 años? Se los comparó con aquellas personas que iniciaban su enfermedad antes de los 50 años y en este caso no vieron ninguna diferencia, como si vieron diferencias en la neuromielitis óptica. Acá no, acá vieron que en adultos, siempre hablando de adultos, ¿no? Porque sí que los niños son totalmente diferentes las manifestaciones, pero en adultos mayores de 50 años y menores de 50 años vieron que las características de debut de la enfermedad eran iguales y que la recuperación de los brotes era exactamente igual que en los menores de 50 años. Así que bueno, ahí los dejo y va a continuar seguro Mariano explicándoles un poco las novedades que tenemos en cuanto a tratamiento. Bueno, gracias, Bere. Seguramente tengamos alguna pregunta para vos al final, así que estate por ahí. Dale, dale. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, la Eh, vemos bien. Bien, perfecto. Bueno, primero obviamente gracias a Emma, a Joana por la invitación y obvio ver es recíproco, un placer compartir siempre con vos. Ya sabes todo lo que te respeto y lo que te admiro en el plano personal y profesional, así que nada, un placer realmente. No podemos hablar de tratamiento si no tenemos la primera introducción, ¿no? Básicamente porque los tratamientos siempre vienen de atrás o corren de atrás a los diagnósticos. Eso quiere decir que hay muchos tratamientos usados para este tipo de enfermedades que vinieron antes de que existan los criterios diagnósticos, ¿no? Pero lo que no hay mucha duda es que nosotros tenemos tratamientos agudos o tratamientos de la recaída o del brote, donde los pacientes pueden recibir corticoides en altas dosis, plasmaféresis, que es como un filtrado de la sangre, donde a través de un catéter en alguna de las venas más importantes del cuello o de los brazos o las piernas, se filtra la sangre y se reingresa la misma sangre del paciente, pero depurada de anticuerpos, e inmunoglobulinas para algunos pacientes, especialmente para aquellos pacientes que tienen enfermedad por anticuerpos anti-MOG, que es esto que nos hablaba Berenice recién, podría ser de utilidad. Estos tratamientos son básicamente similares en NMO, que es
como habitualmente se llama la neuromielitis óptica secundaria o seropositiva a anticuerpos anti-AQP4, a MOGAD, que es como se llama la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, y al espectro de la enfermedad neuromielitis óptica, donde hoy quedan aquellos pacientes que no son ni una ni la otra, pero se parecen a las dos, básicamente, para ponerlo en un lenguaje bien coloquial. Y después tenemos lo que llama un tratamiento de mantenimiento o preventivo de nuevas recaídas. Y acá sí es importante porque son distintos en NMO, en el espectro de NMO y en la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Y esta parte es donde es de vital importancia la utilidad de los criterios diagnósticos, ¿no? Con respecto a los corticoides, primera pregunta fundamental. ¿Siempre hay que dar corticoides? ¿Nunca? ¿En qué momento? Bueno, es cierto que los corticoides no parecen impactar en el pronóstico de la enfermedad. Eso quiere decir que un paciente que tiene un brote hoy y recibe corticoides, no está tan claro que si recibe corticoides o no tenga mejor pronóstico a futuro, ¿sí? Pero es cierto que si los doy tempranamente, es decir, cerca desde que el síntoma empezó o de que el brote empezó, eso podría favorecer una mejor recuperación de ese brote o de esa recaída. Y no hay ninguna duda que en la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, los corticoides son súper útiles porque es una enfermedad que típicamente y casi por definición es muy respondedora a este tratamiento en agudo, ¿no? A los corticoides. Con respecto a la plasmaféresis, tampoco hay duda que si la usamos temprano y rápido, o sea, temprano y eficientemente, es decir, recambiamos suficiente volumen cada vez que lo hacemos, mejora el pronóstico de las recaídas, también mejora la velocidad de recuperación, eso quiere decir que el paciente que recibe plasmaféresis se recupera más rápido, pero también es cierto que tiene ciertas limitaciones logísticas interinstitucionales. Por ejemplo, hay ciertos hospitales o clínicas donde la plasmaféresis solo se puede hacer en la terapia intensiva por una normativa institucional. Eso representa que el paciente que tal vez tiene visión borrosa tenga que ser internado en una terapia intensiva por unos cuantos días. Bueno, ahí se empiezan a jugar un montón de cosas. Si el paciente está dispuesto, qué riesgo estamos dispuestos a asumir, si hay en esa terapia intensiva gérmenes multiresistentes o no. Por ejemplo, hay otra limitación que puede ocurrir, que de hecho surge frecuentemente, es que no estén los insumos para hacer la plasmaféresis. Eso obviamente nos condiciona también, ¿no? Por eso es un tratamiento que, si bien cada vez se usa más, especialmente en los hospitales y sanatorios de referencia de estas patologías, todavía tenemos ciertas limitaciones para su uso masivo, por decirlo de una manera simple. Y acá es donde se empieza a complejizar, ¿no? Porque están los tratamientos de mantenimiento, que son aquellos que yo voy a usar para evitar un segundo brote o un tercero. En un momento usábamos mucho corticoides, cuando todavía no había demasiada información, los pacientes eran tratados con azatioprina, micofenolato, metrotexate y ciclofosfamida. Estos son todos tratamientos que lo que hacen es bajar la tasa o la velocidad de reproducción del sistema inmunológico. Son útiles, en su mayoría, algunos pacientes todavía están tratados con estas drogas y están bien tratados con estas drogas, pero tienen un perfil de efectos adversos un poco complejo, sobre todo en relación a la tolerancia digestiva, que a veces limitan su uso y hay que individualizarlo caso a caso. Y actualmente los más utilizados para este grupo de patologías son el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, eso quiere decir que es un tratamiento de precisión, que lo que hace es eliminar los linfocitos B, que son las células del sistema inmunológico, este sistema que está confundido, que nos ataca a nosotros mismos, en la parte que producen anticuerpos, ¿no? Justamente son los linfocitos B. Como estas enfermedades son mediadas por anticuerpos, el rituximab suele ser una opción de alta utilidad.
En una línea parecida está el satralizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pero que lo que hace es bloquea la acción de un mediador químico que se llama interleuquina 6, que de forma tardía va a impactar en la producción de anticuerpos también, y las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, pero que se pegan a otros anticuerpos circulantes e impide que se unan en destino y mejoraría así el curso de la enfermedad. Con los nuevos advenimientos tecnológicos, aquellos pacientes que tienen neuromielitis óptica positiva o cero positiva para anticuerpos anti-AQP4, hoy tienen disponible, por lo menos por FDA, que es la Administración de Drogas y Fármacos de los Estados Unidos, que es un poco la línea que siguen el resto de organizaciones que aprueban o desaprueban medicamentos en distintos países, tienen disponibles satralizumab y eculizumab. Estos dos hoy están disponibles en Argentina con ciertas limitaciones que eventualmente caso a caso habrá que identificar. Probablemente llegue en un tiempo el inebilizumab, que es una droga parecida al rituximab, pero que tiene un mecanismo de acción un poco más amplio, es decir, afecta más cantidad o afecta a estos linfocitos, pero de una forma un poco más temprana. Y el raburizumab, que se parece mucho al eculizumab, pero que se da cada un intervalo de tiempo mayor. En definitiva, no tiene mucho sentido perdernos en la farmacodinamia, sino saber que hay opciones disponibles, hay otras que están viniendo y probablemente esto se multiplique de forma exponencial en los próximos años, lo que es una esperanza para pacientes y también para médicos y familiares. Entonces, para tratar de redondear esta parte, no hay duda que hay un tratamiento agudo que debe ser aplicado sin demora o con la menor demora posible, que hay tratamientos de primera línea y de segunda línea según la patología, según el caso y según el expertise del médico tratante o del centro, que hay opciones que son mejores para MOGAD, como las inmunoglobulinas, que los anti-CD20, la azatioprina, el micofenolato, se pueden usar tanto en MOGAD como en NMO y en NMOSD, lo que es bueno porque cuando no me queda tan claro qué tiene el paciente, puedo apuntarle con algún tratamiento que le pegue más o menos a todo por igual, como decimos en el consultorio. Y hay otras drogas más modernas como los inhibidores del complemento que son específicos para aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos. Por supuesto, no, yo creo que deberíamos evitar la consulta individual, es decir, yo recibo tal cosa, puedo recibir tal otra, esas son cosas que cada uno tiene que hablar con su médico tratante y seguramente su médico esté dispuesto a conversar de estos temas porque no hemos dado ningún secreto de la práctica neurológica, eh, pero está bueno saber que hay opciones, sobre todo. Eh, Así que bueno, encantados de recibir preguntas si las hubiera. Sí, muchas gracias, Mariano. La verdad que estuvo muy, muy claro. Estamos muy contentos en este sentido de que haya muchos tratamientos, ¿no? Y que cada vez los tratamientos que vienen son más específicos y más eficaces. Quizás en la neuromielitis óptica esto apareció como más tardíamente que en la esclerosis múltiple, ¿no? El de recibir fármacos como más específicos. Este, pero bueno, de todos modos son fármacos muy buenos y eso nos da como muchas esperanzas, porque durante mucho tiempo estas enfermedades que vos explicaste muy bien, no sabíamos bien qué eran, qué título ponerles, no existía la forma de medir los anticuerpos. Argentina esto llegó hace poquito tiempo y bueno, hoy ya tenemos más medios y podemos hacer el diagnóstico más correcto y eso nos permite ofrecer tratamientos y hoy la verdad que el pronóstico es mucho mejor, ¿no? Que lo que era hace unos 10 años atrás en estas enfermedades. Sí, absolutamente. Sobre todo, y un poco aprovechando a levantar una de las preguntas del chat, ¿no? Que estas enfermedades, el pronóstico de la enfermedad, es decir, cómo va a estar el paciente en 5, en 10, en 20 años, depende de la gravedad de las recaídas que tiene.
Eso quiere decir que cuanto menos recaídas el paciente tiene, mejor va a estar en 5, en 10, en 20, ¿no? Entonces, si tenemos tratamientos más eficaces para prevenir esas recaídas, es mejor para los pacientes, en definitiva. Eh, Hay una pregunta que dice, los tratamientos para NMO, entiendo que quiere decir en qué momento se usa, ¿no? El tratamiento de la recaída es en agudo, ¿no? Tan pronto el paciente consulta, se estudia y se trata, ya sea con los corticoides, la plasmaféresis o eventualmente las inmunoglobulinas. El tratamiento de mantenimiento a veces tiene un poco de demora porque depende, por ejemplo, que el paciente sea correctamente vacunado, que se descarten satisfactoriamente otras enfermedades, otros diagnósticos diferenciales. A veces se necesitan los anticuerpos para poder empezar el tratamiento y eso tiene una demora de un par de semanas en general a un mes, dependiendo del lugar. Entonces el tratamiento de mantenimiento, es decir, el que previene las nuevas recaídas, se pone tan pronto sea posible, pero tan pronto sea seguro. Eso a veces no es inmediato. Es rápido, pero no inmediato. Después, obviamente, no les voy a contar a ustedes lo que implica conseguir el medicamento, las demoras propias del sistema, el pedido, el resumen, la planilla, la autorización, que se entregue, bueno, toda esa historieta que no es médica, pero nos complica la vida a nosotros y a ustedes. Sí, tal cual. Acá también pasa algo similar a la esclerosis múltiple y es que algunos tratamientos bajan un poquito las defensas. Entonces, porque uno está, digamos, tratando de aplacar, por decirlo de alguna manera, a este sistema inmune que está un poco como atacando, muy activo y atacando al cerebro y a la médula. Y el sistema inmune también tiene funciones buenas, que es protegernos contra las infecciones y que cuando nos den una vacuna hagamos una buena respuesta a las vacunas. Pero bueno, uno a veces tiene que hacer un balance entre lo que esa célula del sistema inmune está atacando y provocando una enfermedad y a su vez lo que protege contra otras infecciones. Entonces, la forma de hacer ese balance y que ese balance sea positivo es recibiendo las vacunaciones adecuadas, digamos, dado que los fármacos pueden bajar un poquito las defensas, pero bueno, si uno se prepara bien, se vacuna bien, esos riesgos se disminuyen al mínimo posible y uno puede hacer un tratamiento tranquilo y con la seguridad de que no va a tener ninguna infección severa, ¿no? Total, total, sí, pero como bien decís, a veces es un ejercicio que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Porque el médico también como que entra en esa ansiedad de decir, bueno, le quiero dar cuanto antes el tratamiento, porque si tiene otra recaída, eh, pero bueno, es como es un ejercicio que es mandatorio hacerlo, ¿no? Porque a Sí, tal veces cual. cuando uno tiene generalmente es cierto que además tenemos suerte, ¿no? Entonces, a veces cuando uno hace las cosas en apuro, generalmente los errores no son graves. Pero si justo toca que a uno le toca ese paciente que se tendría que haber vacunado y no se pudo vacunar oportunamente, bueno, es un paciente del que uno aprende, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que tratar de no negociar mucho porque No, tal eh, cual. El tema es tratar de tener paciencia, tanto nosotros como, como las personas que tienen estas enfermedades, porque todos queremos empezar rápido el tratamiento, pero también total. queremos que el tratamiento sea seguro y queremos evitar un mal mayor. Y a veces el vacunarse lleva tiempo, porque cuesta conseguir las vacunas, porque hay vacunatorios que no tienen determinada vacuna, porque a veces son caras y no las cubren las obras sociales. Pero la verdad es que nosotros preferimos que cuando se empiece el tratamiento se empiece de forma segura, sin riesgos mayores a tener infecciones severas, ¿no? Total. También es cierto que algo que es un poco una sábana corta, como decía mi abuela, es que los pacientes cuando reciben el tratamiento para el brote, en general reciben corticoides, ¿no? Porque los corticoides tampoco en esta enfermedad no se sacan de golpe. Entonces, a veces los pacientes, entre que esperan el tratamiento, la vacuna y qué sé yo, van bajando despacito el corticoide y cuando reciben su tratamiento de mantenimiento ya terminan de sacar el corticoides, entonces con eso uno hace una especie de puente entre el tratamiento de agudo y el tratamiento de mantenimiento, pero eso tampoco se puede sostener mucho tiempo en el tiempo, mucho tiempo, porque los corticoides a largo plazo también tienen su perfil de efecto adverso, también bajan las defensas, pueden dar cataratas, osteoporosis, bueno, tienen su capítulo aparte, ¿no? Entonces son una herramienta útil
pero que hay que usar con precaución, ¿no? Sí, totalmente. Y además esto de que a veces pasa, y nos pasa en el consultorio, que a veces recibimos a pacientes que ante el susto de pensar que tienen brotes se automedican con el corticoide, eso hay que tener mucho cuidado. Y siempre recomendamos que ante un síntoma nuevo siempre se consulte al neurólogo o a la neuróloga para realmente discriminar si es un brote o no es un brote, porque a veces existen también otro grupo de síntomas que se llaman síntomas paroxísticos, que son síntomas de corta duración, y a veces se confunden con los brotes y no son brotes y no requieren corticoides, sino que requieren otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, en la neuromielitis óptica, a veces la médula se daña tanto que después queda como secuela lo que se llaman espasmos musculares, ¿no? Que son como unas contracturas dolorosas de los brazos o de las piernas, y a veces hay pacientes que se las confunden con brotes y cuando las tienen se automedican con corticoides y esto hay que tener muchísimo cuidado porque los espasmos no son un brote, entonces siempre recomendamos consultar con el neurólogo o neuróloga de cabecera. Totalmente, totalmente. Tenemos una pregunta en el chat que básicamente pregunta por una paciente que recibe satralizumab, es una medicación Ujú. que sea subcutánea mensual, ¿no? Por si alguien no está tan en tema, que tiene dolor de cabeza seguido, si esto puede ser por la medicación o puede ser por la neuromielitis óptica. ¿Qué pensás, Bere? Eh, por la neuromielitis óptica no es un síntoma de la enfermedad, la verdad. Hoy, justo cuando, no sé si se habrá cortado, ojalá que no, pero cuando expliqué los síntomas, justamente el dolor de cabeza no está entre los síntomas típicos de la neuromielitis óptica, así que no me parece que sea la neuromielitis óptica. Y del satralizumab, sinceramente, tampoco estoy al tanto de que sea un efecto adverso frecuente del satralizumab. El satralizumab es un fármaco nuevo que se aprobó en Argentina hasta hace poquito tiempo, hace un año y medio más o menos, y del cual tanto en Argentina como el resto del mundo sabemos muy poco. Tenemos poca información en relación a los efectos adversos. Hasta lo que yo sé, el satralizumab no causaba dolores de cabeza. No sé, Mariano, si vos tuviste algún caso o si te has enterado de este efecto adverso que pueda llegar a tener el satralizumab. No, es cierto que, bueno, cuando uno lee, ¿no? Los prospectos, puede dar absolutamente cualquier cosa, cualquier remedio, ¿no? Yo tengo algún paciente que después de aplicarse la medicación, esos días, al día siguiente o así, se siente un poco peor, un poquito más decaído, como si no, es una sensación rara, pero como si estuviera como fatigado. eh, Ahí tal vez el dolor de cabeza pueda tener lugar. Yo lo que sí quería aclarar es que tener una enfermedad, incluso una enfermedad rara, no vacuna para tener otra, digamos, ¿no? Como decían los médicos viejos. Es decir, yo puedo tener NMO y tener migraña, puedo tener NMO y tener hipotiroidismo, puedo tener NMO y tener cefalea tensional, ¿no? Con lo cual, si el caso de referencia tiene dolor de cabeza seguido, tal vez merezca consultar con su médico o con su médica, porque a lo mejor merece un enfoque distinto al de la inmunosupresión o a la inmunoterapia por la enfermedad. Sí, totalmente, totalmente. No, de todos modos, nosotros como neurólogos entendemos que cuando uno tiene una enfermedad de este tipo y uno tiene un síntoma de lo que sea, siempre lo primero que tiende es a achacárselo a la enfermedad. Pero en ese punto es importante siempre consultar esto con el neurólogo o neurólogo de cabecera que le va como a saber, les va a enseñar a diferenciar qué sí es de la enfermedad y qué no, ¿no? Y les va a dar pautas muy precisas de cuáles son los síntomas típicos y que uno tiene que acudir a una guardia ante eso, y lo que no es típico de la enfermedad y por ahí merece ser estudiado por otro especialista, ¿no? No sé si hay Bueno, ahí alguna me iba otra a pregunta. meter porque pasa muchísimo que cuando llega el diagnóstico, hay una idea como que todo se mete en la misma bolsa, ¿no? Y todo está relacionado con eso. Y bueno, también es parte del proceso, conocer el cuerpo, conocer Exactamente, qué como nos un pasa, qué hice autoconocimiento. durante el día. Exactamente, porque a veces, nada, sí, si estuve todo el día de acá para allá voy a estar cansado y tal vez no es fatiga, es que estoy cansado, o también es fatiga. Pero bueno, es parte de este proceso de ir conociéndose e identificar cuándo aparece este dolor de cabeza. Si es que está leyendo y a lo mejor necesitamos anteojos o qué sé yo, hay varias cuestiones que se juegan ahí y está bueno que lo puedan hablar con los médicos. Em, Ahí me metí yo. En Facebook no tengo ninguna pregunta, sí varios conectados, pero no preguntaron nada en el chat. Em,
Yo lo que les iba a preguntar es, hay como, se siguen usando tropina, no quiero decirlo más, se siguen Sí. utilizando todos esos medicamentos más allá de estos nuevos que surgieron. Sí, eso era, mira, justo era, perdón, Bere, Sí, sí. que No, quería no, hacer no, un dale, dale. comentario que cuando venías hablando me di cuenta que yo no lo había omitido. Dos cosas importantes, ¿no? Más allá que creo que es un reflejo humano, que cuando hay algo más nuevo, más moderno y más efectivo, todos querríamos recibir eso, ¿no? Es cierto que hay pacientes que están hace años tratados y bien tratados con azatioprina, con bicofenolato, que están de 10, ¿no? Ese paciente no tiene por qué tomar otro medicamento. Si no le cae mal a la panza, no le inflama el hígado, no le altera mucho los glóbulos blancos, no tiene ninguna complicación, ¿por qué cambiar? Es un fármaco que se usa hace por lo menos 40, 30, 40 años en el ser humano, súper seguro, que si bien es cierto que es lo que se llama off-label o fuera de etiqueta, porque se empezó a probar en esta enfermedad sin un ensayo clínico, está claro que funciona. Y si justo te toca ser de esos pacientes que responden bien a la serioprina, es para ponerse contento, no para ponerse triste, digamos. Es cierto que no es de los tratamientos más potentes, por lo menos tratando de comparar la evidencia, parece ser estos que les nombré al principio un poco menos potentes que los más nuevos, que los anticuerpos monoclonales, pero también es cierto que uno no puede escapar a la realidad social en la que vivimos y la satioprina sale se compra en cualquier farmacia por un dinero que no es exagerado, mientras que los otros tratamientos son gastos onerosos incluso para los estados o para las ciudades o para los sistemas de salud, ¿no? Estamos hablando de millones de pesos. Entonces, eh, el paciente tiene que recibir lo que le corresponde recibir, no hay ninguna duda, independientemente del valor, ¿no? Eso está claro. Ahora, si yo puedo recibir mañana un tratamiento que es de fácil acceso, o voy a estar 2 años o 3 años peleándome para un tratamiento de difícil acceso, bueno, el peor tratamiento es el que no se recibe. En eso es algo súper complejo y es muy del fino de la consulta. No sé, Bere, qué opinión te merece. No, no, opino 100% y en acuerdo con vos, opino exactamente lo mismo que vos. Nos pasó mucho que ahora cuando salieron estos nuevos tratamientos, aquellos que venían con azatioprina o con micofenolato venían a pedirnos ese cambio y la verdad que a todos les respondimos lo mismo. Equipo que gana no se toca, así que si venís bien con lo que estás tratado, no vamos a tocar nada porque evidentemente este es el fármaco para vos. O sea, entonces ahí vamos a esto que vos hoy repetiste muchas veces que está muy bueno y es esto de la terapia individualizada, ¿no? Cada caso en particular y uno nunca se tiene que comparar con otras personas. Eso como lema fundamental, ¿no? Cada persona es un mundo aparte y equipo que gana no se toca. Si se viene bien con ese tratamiento, la verdad es que no lo vamos a tocar, porque a veces también en el sacar un tratamiento y poner otro, en el medio puede uno quedarse como un poquito descubierto, es un riesgo a un brote, ¿y para qué someterse quizás a ese riesgo si venimos bien con lo que estábamos tomando? Y la verdad es que es útil, ¿no? Así que sí, opino exactamente lo mismo. Y a ver, me corrigen si me equivoco. También permite una escalada en algún momento, ¿no? Porque cada vez que aparece esto, que hay nuevos tratamientos, permite tener alternativas. Venimos bien con esto, pero si esto no funciona, hay una opción más. Eh, que siempre eso es lo que nos pone contentos como comunidad. Digo, después de tantos años, en la esclerosis múltiple también pasó. Al principio teníamos, qué sé yo, hasta el 2010 tuvimos 4 o 5 tratamientos y después empezó a haber cada vez más y eso permite como probar a ver cuál va mejor. En este caso también está pasando esto, ¿no? Estoy bien, es por ahí. Sí, Sí, totalmente. En este caso está pasando lo mismo, pero solo que pasó un poco más tardíamente que la esclerosis múltiple, porque las enfermedades se descubrieron más tardíamente, los anticuerpos, todo cómo se causan, cómo se provoca, o sea, no sabíamos nada. La Entonces todo cantidad ese de proceso, pacientes exa- también a nivel mundial. exactamente, son sí. pocos pacientes. También es cierto que de la misma forma que esta información es muy nueva, también es cierto que merece que la llevemos con cautela, ¿no? Es decir,
No va a ser el primer fármaco que uno, 5, 6, 10 años después de su lanzamiento, aparece un efecto adverso que tal vez no es grave, pero es no conocido, ¿no? Es decir, haciendo un juego con esto del satralizumab, capaz que en 10 años el 30% de los pacientes le duele la cabeza después de pincharse con el medicamento, ¿no? Y hoy nosotros creemos que no, pero porque no hay tantos pacientes bajo tratamiento. O porque incluso nosotros en Argentina tampoco tenemos tanta experiencia con estos fármacos que son muy nuevos. Empiezan a aparecer casi a cuentagotas los pacientes en estos tratamientos. En ese sentido, creo que siempre está bueno que haya cosas nuevas y que haya más información. También es un desafío en algún punto administrarla con cuidado. No, no porque es nuevo es mejor, tan simple como eso. Sí, sí, totalmente. Y en este punto de la baja frecuencia, a nosotros como neurólogos nos sirve mucho ir a estos congresos, porque de repente a veces pasa que un fármaco, por ejemplo, se lanza unos años antes en un país que en otro, y entonces uno va a los congresos y se enteran nos enteramos, nos pasa, ¿no, Sí, Mariano? Que en tal país se sí, viene utilizando tal fármaco hace mucho más tiempo que nosotros, y bueno, y vamos a buscar los datos de ese país, a ver que lo usan hace más tiempo, si ellos vieron más algún efecto adverso que nosotros no lo vimos. Entonces a nosotros nos nutre mucho esto de ir informándonos y que también ustedes nos vayan diciendo lo que les pasa, sus experiencias, porque eso es todo muy nuevo, ¿no? total, total. Son oportunidades donde uno se, cuanto más vas a estos congresos, más empezás a buscar esos tips de gente que tiene más experiencia. A veces uno, por lo menos cuando te toquen las primeras veces, no sé, Veré qué te pasó a vos, pero uno va más como por los flashes, ¿no? A las charlas grandes, a los grandes descubrimientos, a lo más, eso que después sale hasta en el noticiero. Pero el tip de, no sé, en tal país usan este medicamento hace más tiempo y ellos tienen esta estrategia para tener menos efecto adverso. Bueno, eso es lo que te llevas para el consultorio, que es lo más valioso del Congreso. Sí, sí, totalmente. Esos son datos que uno se lleva que son muy valiosos. En eso coincido absolutamente, absolutamente con vos, sí, sí, sí. Y cuando salen tratamientos nuevos, también ahí ponemos el foco mucho en los datos nuevos que hay, porque a medida que hay efectos adversos que son muy poco frecuentes y a medida que se empieza a utilizar más en el mundo, estadísticamente, uno ahí tiene más probabilidad de que aparezca un efecto adverso que quizás en el ensayo clínico, donde se incluyen pocos pacientes, uno no los ve. O sea, existen los efectos adversos, tenemos efectos adversos que son muy frecuentes, así se los clasifica, ¿no? Los que son muy frecuentes, con que en el ensayo clínico en general se suelen ver, porque aunque incluyan una población chiquitita de pacientes en el ensayo clínico, al ser muy frecuentes los ve. Pero después cuando el fármaco se comercializa y se empieza a utilizar en todo el mundo, entonces ahí empiezan a aparecer otros efectos adversos que quizás al ser menos frecuentes se necesita que lo utilice más gente en el mundo, ¿no? Entonces, a medida que va pasando los años y más gente está bajo estos tratamientos nuevos, ahí nos vamos enterando y vamos a ir a buscar ese dato en particular, ¿no? Y no por ahí tanto como decimos en la novedad, sino que vamos a buscar datos particulares de usos de determinados medicamentos. Son distintos los sistemas de salud en todas partes del mundo. En algunos se accede más fácil a determinados tratamientos, en otros se cuesta más. Entonces a veces vamos a buscar datos de países que se parecen más a nuestro sistema de salud, a ver cómo usan los fármacos. Y bueno, eso para nosotros es muy importante. Ahí estaba viendo otro comentario, ¿no? Que dice, además de la esclerosis múltiple y el enemigo del mogar, existen otras enfermedades desmielinizantes. Bueno, sí, efectivamente la respuesta es que sí, ¿no? Las enfermedades desmielinizantes, si uno va unos pasos para atrás, hay enfermedades desmielinizantes genéticas que llaman leucoencefalopatías, que no tienen nada que ver con EMA ni con lo que ustedes tienen ni nada de eso, pero que existen, se diagnostican en la infancia, tiene otra resonancia, otro cuadro clínico, otro tratamiento, no tienen nada que ver con esto. Algunas infecciones pueden dar desmielinización, por eso los estudios complementarios que se piden al principio del diagnóstico. Y dentro de las enfermedades desmielinizantes autoinmunes, que son las que nos nuclean a EMA, están la esclerosis múltiple, sin duda es la más frecuente, la neuromielitis óptica, la enfermedad por anticuerpos anti-MOD, y hay otras, por ejemplo, las mielitis idiopáticas, son pacientes que tienen una sola mielitis en su vida y nunca más tienen más nada y tienen anticuerpos negativos.
Hay pacientes que tienen enfermedades como la enfermedad nueva que se llama enfermedad por anticuerpos anti-GFAP, que también da pérdida de mielina, puede dar algo parecido a MOGAD, ¿no? Es un espectro que estamos conociendo, una enfermedad que es nuevita, tiene 3 4 años, todo recién, es como está muy recién salida del horno. También los pacientes que tienen mielitis pueden tener otras mielitis y ser lo que se llaman mielitis recurrentes. Lo mismo para la neuritis óptica, uno puede tener una neuritis óptica única o tener muchas neuritis ópticas en su vida, o más de una en realidad, con anticuerpos negativos, pero básicamente es como están dentro, comprendidos dentro de la misma gran bolsa de enfermedades desmielinizantes. No sé, Pérez, si me olvidé de alguna. Sí, no, toda sola por ahí, me estaba acordando, también están las enfermedades desmielinizantes que ocurren o desmielinizaciones en contexto de una enfermedad reumatológica, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, a veces tienen manifestaciones en la médula o en el cerebro que generan desmielinizaciones donde se ven así esos puntitos blancos que ustedes ven en las resonancias que son muy similares a la esclerosis múltiple, quizás eso. Y cuando vos hablabas de esto, por ejemplo, de las infecciones, por ejemplo, en el COVID lo hemos visto. Personas que por ahí después de tener COVID han tenido algún cuadro desmielinizante aislado y que no lo volvieron a repetir, del nervio óptico, como dijiste vos, neuritis o mielitis, que quedó ahí como post-COVID y que después no la tuvieron nunca más. Entonces sí, hay otras enfermedades desmielinizantes. No siempre un desafío diagnóstico, ¿no? Porque uno primero tiene que tratar de descartar lo ya conocido y a veces tiene que gestionar la incertidumbre propia de asumir que un paciente tiene una enfermedad parecida a tal cosa o tal otra, plausible o no de algún tratamiento, pero es un poco, tal vez es uno de los escenarios más difíciles en el consultorio, esto de diagnosticar por aproximación, ¿no? Con un anticuerpo en la mano es bastante más fácil, porque uno, bueno, tenés esto, se hace esto, los libros dicen tal cosa, es como un poquito más simple. Eh, pero también es un universo súper en desarrollo, digamos. Seguramente tengamos más nombres y apellidos para poner a las enfermedades en los próximos años. Sí, seguramente en la medida que se descubran nuevos anticuerpos y nuevas cosas, se está investigando un montón, entonces van a ir apareciendo más. Ahí está preguntando Patricia si para las secuelas motoras hay avances. Bueno, a ver, digo, siempre hay avances, ¿no? El tema es que a veces no van tan rápido como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, ya se está probando en algunos lugares del mundo lo que se llama un exoesqueleto, ¿no? Es decir, el paciente se sube a una especie de robot, como los de las películas de hace unos años, y de forma asistida por un equipo mecánico, se puede mover, puede caminar. Bueno, ok, todos son prototipos, ¿no? Todavía no hay mucho comercializable y lo que hay, bueno, tiene sus detalles. Se está probando poner lo que llama un electroestimulador a nivel medular, ¿no? Es decir, como si fuera un electrodo en la médula en aquellos pacientes con secuela muy severa y darle electricidad a la médula desde ahí. Y algunos pacientes, por lo menos los que está escrito, parecen tener algún signo de mejoría. Ahora bien, todo lo que es tan incipiente merece precaución, ¿no? Porque eh, hasta que no hay suficiente volumen, no hay gente entrenada haciéndolo, no tenemos suficientes datos, bueno, uno entiende la desesperación del paciente en esto de decir, bueno, yo quiero probar algo, pruebo lo que sea, pero hay que tener cuidado de no empeorarla todavía más de lo que está, ¿no? Entonces es como, es un tema sensible. Sí, sí, tal cual, porque a veces en medio de todo esto quizás pueden aparecer, o sea, nosotros los médicos hacemos lo que se llama medicina basada en la evidencia, que nosotros hasta que no tenemos la suficiente evidencia científica no vamos a indicar algo que no tenga evidencia. Y bueno, y aparece, a veces pasa con algunas secuelas motoras severas
que suelen aparecer algunas promesas de cura o promesas de que, no sé, en un año vas a caminar o cuestiones por el estilo de tratamientos que no están muy probados, ¿no? Entonces en eso hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha cautela porque muchas veces se ofrecen curas milagrosas que no lo son. Pero sí que se está avanzando igual, se está avanzando. Sí, en eso, bueno, la recomendación, ¿no? Antes de, digo, yo creo que ningún médico se opondría a que un paciente esté mejor, ¿no? Y siempre la elección es del paciente, en cualquier caso, digamos, haga lo que haga. Ahora, mi sugerencia, y es lo que yo trato de transmitir en mi consulta, es que antes de exponerse a un tratamiento de estos medio milagrosos, lo traten de consensuar con su médico. Generalmente, desafortunadamente, nuestro país se presta un poco para esas cosas, y son tratamientos muchas veces costosos, no cubiertos por ninguna prepaga o ninguna obra social, administrados a veces hasta en condiciones, no las mejores condiciones de esterilidad o de mejores condiciones sanitarias. Digo, yo el ejercicio que hago siempre es, bueno, no sé, si un tratamiento X, vamos a hacer con las gotitas del doctor Marrodán, para hacerlo bien, bien burdo, ¿no? El ejemplo. Sale X plata y sale lo mismo eso, que comprarte un mejor colchón para estar más cómodo todos los días de tu vida. Asegurar la calidad de vida antes que estar probando por si acaso, ¿no? Pero bueno, después cada caso de vuelta merece ser discutido con su médico de referencia o su médica de referencia, obvio. A ver, no veo más preguntas por acá. Eh, y lo que estaban preguntando un poco que surgió era si notaban algún aumento en los casos últimamente, o tal vez tiene que ver con esto de que fue un poco la campaña nuestra de este año del Día Mundial, que tiene que ver con el diagnóstico temprano. Cuanto antes se llegue al diagnóstico, también mejor es el pronóstico. ¿Ustedes notan que hay más casos o que el diagnóstico o que llegan más a la consulta o algo de esto? ¿Hay algún dato? ¿Se habló algo de eso a nivel mundial? ¿Que haya más casos? Em, no de neuromielitis óptica y MOGAD que haya más casos, digamos, en sí, porque una cosa es diferenciar si realmente hay más casos o si es que hay más casos porque ahora sí tenemos disponibles los anticuerpos. Y ahí no es que hay más casos, es que siempre hubo los mismos, solo que antes no los diagnosticábamos porque no teníamos las herramientas y ahora sí. El tema es teniendo todas las herramientas disponibles, si ahí sí uno compara en el tiempo, si hay más cantidad de casos. Esto quizás en la esclerosis múltiple sí se estudió mucho y se está viendo como que hay cada vez más casos, hay una incidencia mayor, incluso a mayor edad e incluso más en las mujeres que antes, y se estudió bastante. Pero en esas enfermedades donde son como poco prevalentes, poco frecuentes, todavía no se ha estudiado mucho este fenómeno epidemiológico, si está ocurriendo o no, porque como hace muy poco que tenemos las herramientas diagnósticas disponibles, para afirmar realmente eso necesitaríamos decir, bueno, a ver, con todo disponible, vemos si aumentan los casos o no, porque ahora en este momento recién estamos hasta con dificultades para hacer los anticuerpos anti-MOG y anti-acuaporina 4. Entonces, muchos pacientes no son diagnosticados no porque no lo tengan, sino porque no tienen acceso a los anticuerpos. Entonces, es difícil ahora en este momento, ¿no? No sé qué opinas vos, Mariano. Exactamente lo mismo. Sí es cierto que cuanto más información hay, la prevalencia sube, obviamente, porque se diagnostican más pacientes. Si yo tengo mejores métodos diagnósticos, más todavía. Y si tengo criterios diagnósticos que me permiten pescar mejor y antes a los pacientes, por supuesto, hay más casos, ¿no? Eso se vio mucho, como decía Berenice, en esclerosis múltiple, donde los criterios diagnósticos cada vez son más sensibles, es decir, cada vez más pacientes caen dentro del diagnóstico de, ¿no? Entonces, obviamente, hay, año a año hay más casos también, porque los diagnosticamos antes, ¿no? Antes un paciente necesitaba dos brotes sí o sí, hoy con un brote y determinadas características de resonancia ya se puede diagnosticar. Bueno, eso obviamente va
es un poco dinámico. A mí no me queda tan claro que estemos viendo eh, más de estas enfermedades. Y ahí sí, vamos a la última. Preguntaron biomarcadores. ¿En qué etapa están para todas las desmielinizantes? Estando Bere, yo me voy a mutear, así no voy a No, decir nada. no, por favor. Y es que es un concepto muy amplio el de biomarcadores. Existen biomarcadores que sirven para el diagnóstico, existen biomarcadores que sirven para definir el pronóstico, o sea, cómo le va a ir a esa persona. Existen biomarcadores para ver la probabilidad de tener un efecto adverso. Entonces hay distintos tipos de biomarcadores. En cuanto a lo que es, supongo que te referís a biomarcadores diagnósticos. La verdad es que estamos mucho mejor, porque fíjate que ahora apareció la aquaporina 4 como biomarcador diagnóstico que nos permite diagnosticar la enfermedad. Aparecieron los anticuerpos anti-MOC como biomarcador diagnóstico y nos permite diagnosticar la enfermedad por anticuerpos anti-MOC que antes no la teníamos. Después estamos ahora, por ejemplo, ante esta nueva entidad, que es la enfermedad en donde se encuentran estos anticuerpos GFAP, por ejemplo. Existen algunas mejoras en cuanto a eso, pero bueno, se sigue investigando. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple tenemos el gran problema que no tenemos un biomarcador diagnóstico. Uno hace el diagnóstico por exclusión, descartando todas las otras cosas. A muchas personas con esclerosis múltiple se les pidió quizás al principio, para hacer un diagnóstico diferencial, se les pidió los anticuerpos anti-MOG y antiacopolina 4 para descartar, digamos, pero no, ellos, digamos, los pacientes con esclerosis múltiple no tienen un anticuerpo que les da el título del nombre de la enfermedad. Entonces, por ahí en eso venimos un poquito más como atrasados en ese sentido, pero sí que se está investigando un montón. Eh, y después existen otros biomarcadores que, por ejemplo, son para esto de pronósticos y cómo le va a ir a una persona una vez que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad. Y hay, por ejemplo, unas proteínas que se llaman neurofilamentos, que en la revista de EMA hubo léanla, porque en esta última edición hay una nota donde explica bien qué son los neurofilamentos y para qué se usan, que uno podría medirlos al principio de la enfermedad y ver, bueno, podría esto eventualmente determinar cómo le va a la persona o predecir cómo le va a la persona más adelante. Lo mismo con otros anticuerpos que se llaman GFAP, pero el inconveniente que estamos teniendo es que en Argentina, no en Argentina, en Latinoamérica no se hacen. Entonces todavía estamos un poco atrás en cuanto a lo que es el acceso al equipamiento y todo eso, pero sí que se está investigando, ¿no? Se está investigando mucho en todo tipo de biomarcadores para diagnosticar esas enfermedades que todavía quedan ahí que no, sin un nombre y un apellido, y para que al momento de diagnosticarse uno pueda saber cómo le va a ir, y eso quizás hasta incluso nos ayude a decidir un tratamiento, ¿no? No sé si me faltó algo más, Mariano. No, no, creo que es un resumen perfecto de biomarcadores. Es un término que cada vez usamos más. A veces lo confundimos un poco, pero sí, entiendo que si la pregunta iba dirigida a diagnóstico y pronóstico, creo que es clarísimo. Me había muteado. Bueno, yo no veo más preguntas. Muchas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que están en Facebook y especialmente a ustedes dos que compartieron este tiempo y toda esta información. Está buenísimo, la charla quedó grabada, así que la pueden ver de vuelta. A veces hay algunas cosas que necesitamos verlas de vuelta porque es información nueva, porque nos genera dudas, así que queda grabada y bueno, y estamos en contacto con ellos, cualquier cosa también nos pueden escribir y podemos aclarar algunas cosas más.